Patrón básico, talle espalda de blusa. Medidas que vamos a realizar para realizar el patrón es el contorno de busto, largo talle espalda, contorno de cuello, hombro, contorno de cintura, contorno de cadera y el ancho de espalda. El desglose de las medidas para realizar el patrón. El contorno de busto es medida real entre 4 y trabajamos con la cuarta parte. El largo del talle espalda es la medida real. El contorno del cuello es la medida real entre 6 y vamos a trabajar con el sexto del contorno del cuello. El hombro es la medida real. El contorno de cintura es medida real entre 4, igual con el cuarto de la cintura vamos a trabajar. Igual con el contorno de cadera, que es la medida real entre 4 y trabajamos con la cuarta parte. Y el ancho de espalda es la medida real entre 2 y trabajamos con la mitad. Estas son las medidas que vamos a ocupar. Siempre yo les recomiendo el cordón que delinea la cintura y de ahí parten todos nuestros contornos. El contorno de busto, el contorno de cintura, el contorno de cadera, contorno de cuello y el largo del hombro. En la parte de la espalda es el ancho espalda, que se señala de esta manera, y el largo del talle espalda, de la línea que delinea la cintura a el cuello. Largo talle espalda, ancho espalda. Cuando ya tenemos nuestras medidas de nuestra modelo, ya se hace el desglose de las medidas. El busto, por ejemplo, aquí es de 112 entre 4. Vamos a trabajar con el cuarto del contorno de busto, que es 28. El talle de espalda es 44, la medida se presenta tal cual, 44. El cuello es 37 entre 6, 6.16. Igual yo le puedo poner 6.5. No pasa nada si le aumentas medio centímetro o le disminuyes. El hombro es la medida real, es 14. La cintura es 99 entre 4, 24.75, que vamos a trabajar con la cuarta parte. La cadera 113 entre 4, 28.25. Y el ancho de espalda es de 38 entre 2, voy a trabajar con la mitad, que es 19. En nuestro método que estamos llevando, nuestro manual, nos dicen que tenemos que escuadrar nuestro papel para empezar a realizar nuestro trazo. Entonces vamos a hacer una escuadra y vamos a hacer un rectángulo con el largo del talle espalda por el contorno más grande de la parte que vamos a realizar. En este caso, como vamos a realizar la parte de la espalda y se hace el largo más grande por el contorno más ancho. Entonces, como vamos a hacer el talle de la espaldita, vamos a contemplar el largo del talle espalda que se contempla de esta parte a la cintura, que en este caso dio 44, y el ancho del busto que dio 28. Entonces, el rectángulo más grande que vamos a hacer es largo espalda por el contorno que es el ancho del busto. Y vamos a cerrar nuestro rectángulo, que es la cuarta parte del contorno del busto por el largo del talle espalda, y se presenta de esta forma. El rectángulo determina el molde donde va a dar cabida a las medidas de nuestro cuerpo, de la cuarta parte, ya sea si estamos trabajando la parte de la espalda, es 2 partes de espalda, entonces vamos a trabajar con la mitad. Y nuestro método nos dice que en sentido del reloj trabajando vamos a ir descargando las medidas conforme vayamos imitando el movimiento del reloj. Entonces ya se presenta de esta forma nuestro rectángulo y empezamos a señalar los valores. Si ocupamos el sentido del reloj y si vamos en este sentido, pues ya tenemos escuadrado lo que es el largo del talle espalda. Y el primer valor que vamos a señalar es el sexto del contorno del cuello, un sexto del contorno del cuello, y lo señalamos.
Nos venimos en el mismo sentido del reloj y nuestro método nos dice que si tenemos una medida determinada para el largo del talle, al lado del reloj, como estamos trabajando, vamos a señalar, si tu largo espalda te da 40, un ejemplo, 4 centímetros vamos a señalar en esta parte que viene siendo la inclinación del hombro y el resto, la mitad y la mitad. Por ejemplo, si fue el largo de espalda 40, van a ser 36 y la mitad la vamos a poner de este punto y lo señalamos. ¿Sí? Esta medida serían 18 y 18. Estos 4 centímetros ya no cuentan, que son de la inclinación del hombro, que se contempla así. Seguimos en el sentido del reloj y de esta parte, de este inicio, aquí vamos a señalar la cuarta parte del contorno de cintura y lo señalamos. Y seguimos con el sentido del reloj. Otro ejemplo, si tenemos ya nuestro rectángulo, ¿sí? Y vamos a poner los valores reales de las medidas de nuestra modelo. Por ejemplo, si en este rectángulo la modelo 44 mide del largo del talle espalda y del ancho del contorno de busto mide 28. Entonces su rectángulo es de 28, 28, 44 y 44. Y vamos señalando los mismos valores de nuestras medidas en el sentido del reloj. Cuando señalamos en el punto del sexto del contorno del cuello, en esta parte vamos a subir 1 centímetro hacia arriba, de esta forma, y lo marcamos. Seguimos en lo que es el sentido del reloj y aquí vamos a marcar el 10% de 44, que son 4.4 en esta parte. ¿Ok? Y eso es lo que va a ser para la inclinación del hombro y lo apartamos. Si teníamos 44 menos 4.4, el resto es 39.6. De esta parte a esta parte vamos a desglosar los 39.6 que nos quedaron, la mitad, y la mitad la vamos a poner en este espacio y la mitad en el otro espacio. Y lo señalamos, que esta viene siendo la mitad de la línea del busto, donde va el contorno del busto. Y ya va señalada. Y aquí ya tenemos lo que es la inclinación del hombro, lo que es la línea de sisa del busto y la línea de la cintura. Y aquí podemos señalar lo que es el cuarto del contorno de la cintura y lo señalamos de esta parte a esta parte. Y seguimos en el sentido del reloj. Como aquí es la sexta parte del contorno del cuello, entonces en esta parte es donde subimos 1 centímetro, lo señalamos. Y ahora, de esta forma vamos a empezar a unir las líneas para que vaya agarrando forma nuestra plantilla. Si ya tenemos nuestra elevación que subimos el centímetro en el cuello, suavemente redondeamos a terminar en nada y ya nos queda la curvita del cuello. Ahora, del cuello hacia la parte que bajamos de la inclinación del hombro, vamos a escuadrarlo en línea recta hasta el puntito. Hasta en línea recta hasta el punto donde lo señalamos, que fue en esta parte. Y justamente en esta línea vamos a marcar en nuestro hombro lo que haya medido del nacimiento del cuello hacia la articulación del brazo. Es el ancho del hombro y lo señalamos de esta forma. Ahí es el ancho de brazo, que en este caso dio 14. ¿Ok? En esta línea vamos a señalar la mitad del ancho espalda y la vamos a señalar en la línea del busto, en la sisa. De aquí, de este punto hacia acá. Vamos a señalar
mitad, ancho, espalda. Y lo escuadramos de esta manera, hacia arriba. Y se marca el rectangulito este, de esta forma. Aquí se señala mitad, ancho, espalda. Igual lo puedes señalar en la línea de arriba. Mitad, ancho, espalda. ¿De dónde sacamos el ancho espalda? Es la medida que presentamos de espalda, que se mide de esta forma, de aquí a aquí. Y estamos trabajando con la mitad y le estamos señalando de esta manera, de esta forma, y luego ya se escuadra apoyando la línea de arriba y se señala en línea recta. Y cuando ya tenemos esa línea de esta forma, de este punto, aquí vamos a señalar la mitad. Y la escuadramos de esta forma. Y la señalamos. Esta medida de señalar la mitad del ancho espalda es muy importante porque es la que nos va a guiar para las mangas, para hacer escotes, para todo. Entonces la tenemos que señalar como quiera a la mitad. Y fue la mitad de aquí a aquí. Y de aquí a este lado se marcó la mitad ancho espalda, que igual, como les dije, puede ser de este punto hacia acá y luego escuadrarla. Ya que lo tenemos presentado de esta forma, ya que marcamos lo que fue del hombro, lo que fue la mitad del ancho espalda, lo escuadramos hacia arriba, señalamos la mitad y ya va agarrando la forma nuestro trocito. Aquí en la sisa, la mitad de la sisa, vamos a hacer por ejemplo, si el hombro de este punto a este punto dio 14, lo señalamos aquí. Vamos a señalarlo en línea recta hacia la mitad de esta forma. De aquí, ay Dios, es la línea esta, en línea recta, con nuestra regla. Y ya suavemente, con nuestras reglas que son de sisas, con nuestras reglas curvas o en derechito, podemos señalar la sisa. Igual si no tenemos nuestras reglas de medición, pues usando nuestra manita como compás y ya hacemos la redondez de la sisa en línea de, o sea, redondito, todo lo que se pueda hacer. De las dos formas se puede, con nuestra mano o con nuestras reglas especiales para sisas. Ya tenemos presentado toda la parte de arriba de nuestro trazo y ahora vamos a realizar nuestras pinzas. En nuestro método nos dice de que si el contorno de busto, que lo especificamos, siempre hay que señalar las medidas con las que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí si el ancho del hombro me dio 14, si mi cuello me dio 6.5, no está de más irle poniendo las medidas reales a nuestra plantilla. Si el ancho de mi cintura me dio 24.75, por ejemplo, a esta medida fueron 24.75, un ejemplo. Nuestro método nos dice de que la diferencia que hay del cuarto del contorno de busto al cuarto del contorno de la cintura, esa diferencia vamos a dividirla en una pinza lateral y el resto en una pinza central. Por ejemplo, si mi modelo mide 28 de busto, la cuarta parte, y la cuarta parte de su cintura es 24.75, hay una diferencia de 3.25 centímetros. Entre 2 van a ser 1.62. Entonces, en el costado se va a poner la mitad de esa suma, 1.62, y el resto del otro 1.62 se va a distribuir en una pinza central que viene siendo de
0.81 para cada lado, que dan en resultado los 1.62. Para que al momento de hacer nuestra pinza, si la hiciéramos cerrando todo este punto de esta forma, nuestro trazo se chupa hacia un lado. Entonces así descargamos la pinza para que sea más uniforme el acabado, ¿sí? Entonces, si fue un restante de la diferencia del busto con la cintura de 3.25, la mitad de 3.25 al costado y la otra mitad la vamos a descargar en una pinza central, que la vamos a dividir de este punto del inicio a este punto. El resultado entre dos y lo vamos a descargar en una pinza aquí. Mitad de 1.62 para un lado y para otro, que viene quedando una pinza menos de 1 centímetro, y la vamos a escuadrar hacia arriba con nuestra reglita escuadra y lo señalamos. En el punto de esta línea vamos a bajar aproximadamente 4 o 5 centímetros y en esta forma vamos a pegar nuestras pincitas como una forma de cuerditas y la vamos a señalar en esta pinza al centro. ¿Ok? Hasta aquí es nuestra plantilla básica, solamente el corpiño. En el método que estamos llevando nos dice que si esta misma medida que usamos, que si fue el 10% y el resto mitad y mitad, si esta misma medida la usamos en la parte de abajo, nos da automáticamente la altura de la cadera y nos queda más o menos de esta forma. Si nuestra plantilla base es la parte del corpiño hasta la cintura, nuestro método nos dice ya es un desglose ya establecido de lo que es el largo del talle y de ahí podemos hacer toda nuestra plantilla. Entonces, el 10%, si empezamos con el talle, por ejemplo, 44, que fue de este lado hacia el cuello, el 10% lo ocupamos para la inclinación del hombro y se marca de esta forma. El resto señala la mitad y la mitad del resto del largo del talle, quitando el 10% que fue 4.4 y el resto lo dividimos de esta forma. Si aproximadamente esta medida y esta medida dio 19.8, si continúo la escuadra hacia abajo y marco 19.8 aquí, 19.8 de este lado y cierro mi rectángulo, me da automáticamente la parte de la cadera. Entonces, si en esta medida la diferencia de 28 y en la cadera tiene 28-25, es sumamente poquito, mides el excedente del contorno de tu cadera y la unes con la cintura de esta forma. Así. Y la unimos. En la parte de la pinza que ya habíamos bajado de la cintura, la juntamos hacia la parte de abajo y cerramos nuestra pinza de esta forma. Es exactamente la misma pinza del corpiño, solamente fue la extensión para la mitad de la cadera. Entonces ya nos quedaría de esta forma. En este punto de nuestra cadera hay que señalar la mitad de la cadera y en este punto, como nuestro cuerpo pues no está completamente recto, en esta parte somos redonditos, entonces señalamos suavemente la silueta. Es 1 centímetro a la mitad de la cadera, 1 centímetro hacia afuera y suavemente redondeamos. Que se vería de esta forma, un poquito delineado la redondez de la cadera. Y ya teniendo ese punto, yo les señalo ya todo lo que es nuestra plantilla y ya queda terminada. Sí, esta es la plantilla más importante de nuestro método que trabajamos, porque con esta plantilla se hacen todas las demás transformaciones. Y ese es del método que llevamos, es la plantilla más importante para empezar a desarrollar cualquier prenda.
y ahora la pasamos y la recortamos. Yo la he hecho de otro color para que se pueda distinguir al momento de hacer las transformaciones. De esta forma ya ha quedado lista nuestra plantilla.